A continuación vamos a tener el mensaje de la palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, de los versículos 12 al 18. Estamos viendo en esta oportunidad la imitación de la abnegación de Cristo. Y vamos a ver en la vida del hermano Pablo. Es realmente una motivación a todo cristiano para brillar como cristiano en medio de un mundo que no quiere saber nada de Dios. Pablo espera que los cristianos obedezcan sus instrucciones y sentir el gozo de cumplir con la voluntad de Cristo Jesús, siendo este un llamado también para nosotros como a la iglesia de Filipenses. Vamos a escuchar entonces la lectura de la palabra, luminares en el mundo, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Pueden acompañar en sus hogares, en sus Biblias. Filipenses 2, de los versículos 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estamos escuchando las palabras de Pablo, escribiendo a esa carta para los hermanos de Filipenses. Y está poniendo también nosotros a Cristo, que no es solamente humildad, sino también obediencia. Es obediencia, hermanos. La obediencia son llamados a los filipenses, sea que también esté Pablo con ellos o él no esté con ellos. La obediencia tiene que continuar. Dice el versículo, ocupaos. Aquí tiene el sentido de procurar no desprendernos del Señor. Ocupaos con temor y temblor, es decir, respetándolo, para poder permanecer en el Señor, orando, escudriñando su palabra y obedeciéndola, ya que somos salvados por gracia. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así dice el Señor Jesús. Jamás podremos salvarnos a nosotros mismos, dice también el Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 15, versículo 4. Los que hemos aceptado podemos y debemos vivir vidas que demuestren el poder salvífico de Dios, conectados como el pámpano con el Señor Jesús. El versículo 13 de Filipenses 2, que ha leído nuestra hermana, dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Es Dios según su bondadosa determinación para los filipenses y también para nosotros. Es quien hace nacer los buenos deseos. Y nuestra parte en esto es obrar de Dios en nosotros. Nuestra parte es obrar. Dios da tanto el deseo como la fuerza para hacer. Es hacer su voluntad y no hacer la voluntad de nosotros. El versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aún no es solo lo que se hace lo que cuenta, sino el espíritu con el cual nosotros realizamos. Hermanos, hay muchos que hacen las cosas, pero no de buena voluntad, y otros con qué motivos empiezan a hacer. Hermanos, en el mismo versículo en Dios habla hoy, dice, háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Esto tiene una constante aplicación a la vida y a los servicios cristianos. El versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Las más altas normas que deben establecerse entre los cristianos es vivir una fe en una sociedad que moralmente está torcida y espiritualmente perversa, dice este versículo. Esta descripción se menciona también en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 32:5. Hermanos, el apóstol Pablo conocía todas las sagradas escrituras porque era el fariseo de fariseos antes de conocer al Señor. Cada expresión de la vida cristiana debe ser digna y ponderable. Irreprensible, dice, significa estar más arriba de toda crítica. Irreprensibles, sencillos, significa completamente sanos en carácter y en la unidad y sanidad mental. A los creyentes se describen como hijos de Dios. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Eso es un privilegio para cada uno de nosotros, llegar a tener la adopción de ser hechos hijos de Dios. Es la responsabilidad de vivir en el mundo como aquellos que pertenecen a Dios. No estar propensos a la maldad y debemos cambiar el mal más bien en bien. Como luminares, literalmente portadores de luz. Otra vez el Señor Jesús en Mateo 5:14, en el Sermón de la Montaña, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si somos cristianos, tenemos que ser luces. No tenemos que estar disimulando y mintiendo que no somos cristianos. El versículo 16, Pablo continúa diciendo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida significa aferrarse. Debemos aferrarnos por sobre todas las cosas como palabra de vida para el mundo que perece en estos momentos. Asidos en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano. Quiere decir que Pablo, todo lo que ha hecho, todo el sacrificio, todas las persecuciones que ha aguantado, toda la predicación que ha dado, los viajes, todo, ha hecho como un deportista
para llegar a la victoria y para que nosotros también lleguemos a la victoria, trabajando hasta el agotamiento, con una vista espiritual y fiel al Señor, para tener su aprobación. El versículo 17 dice, y aunque sea derramando en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo, consciente de su situación, compara su posible muerte, esperando en la prisión allá en Roma. Dice, con la libación u ofrenda. Eso significaba que se derramaba la sangre o se derramaba o se tomaba en aquellos tiempos para sacrificar, se tenía que servir algo y someter al sacrificio. Él está hablando así. Pablo, consciente de su situación, si lo condenan, estaría esperando la ejecución. Pablo estaría contento al saber que su trabajo no ha sido en vano y había ayudado a los filipenses a vivir como Cristo. Hermanos, a nosotros nos llega también aquello, vivir como Pablo quiere que vivan los filipenses. Estas cartas nos llegan a nosotros, por eso están testamentados en el Nuevo Testamento, es un testamento para nosotros. Y el versículo 18 dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No debían contemplar su posible martirio como una tragedia, sino complacerse por la llegada al hogar celestial. Pablo estaba esperando esa corona. La vida cristiana ha de ser una predicación y una ofrenda sacrificial, con nuestras costumbres de pureza, hoy con un sentido de responsabilidad, justicia y caridad. Tenemos que ser la luz en medio de quienes llevan una vida pagana, inclusive ya no creen muchos ni en Dios. Jesús nos vuelve a decir también en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo, por su parte, estuvo dispuesto a ofrecer toda su vida como verdadera ofrenda sacrificada, que constituye la fe y la vida cristiana a sus auténticos amados hijos. Nosotros debemos escuchar esas palabras en nuestra iglesia y ser cristianos como el Señor manda. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alertas. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con Él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias las palabras que has puesto en la mente de Pablo por medio del Espíritu Santo para motivarnos e impulsarnos para poder trabajar por ti, Padre bendito, Padre amado. Gracias te damos por estas enseñanzas que son riquezas para nosotros los cristianos, para saber cómo comportarnos en este mundo perdido, Señor. En este mundo que ya no tiene esperanzas, pero tú nos das a nosotros la certeza, la seguridad, la esperanza, la firmeza
de que hay remedio, Señor, si este mundo escucha y sigue al Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a trabajar, trabajar, trabajar. Que Dios nos bendiga. Pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.